¿qué pensaría usted si yo el día de hoy le cuento algunas experiencias relacionadas con prácticas extrañas que podrían entrar dentro de lo que conocemos como brujería? Ya nos irá diciendo usted qué piensa. Por lo pronto, aprovechemos que ya se encuentra por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo con Alberto Dueñez, quien desde la Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, nos cuenta esto. Mi relato es algo que a la fecha nunca entendí el porqué. En una ocasión dentro de unas vueltas que tenía cerca del mercado La Merced, por accidente mientras iba caminando choqué con una señora. Le tiré algunas cosas y mientras me disculpaba con ella por mi error ya que no la había visto por ir distraído con el teléfono, ella solo se reía. Mientras yo estaba en el suelo pasándole las bolsas con manojos de hierbas, hilos. Sin embargo, fue su risa la que no me dio buena espina. Se reía como cuando alguien hace algo malo, como una burla más bien. Pero claro, no podía estarle cuestionando que por qué se reía así. Tal vez era solo mi imaginación o lo malinterpreté todo. Total, le di sus cosas, terminé mis vueltas y al llegar a casa, una donde llevo rentando más de 4 años, antes de cruzar un portón para caminar por un pequeño porche y luego llegar a la puerta principal, desde la altura del portón vi que adentro de mi casa, por una ventana que da vista hacia el interior, había una cara completamente blanca, asomándose desde adentro. Por un momento creí que era la cara de un animal, de un gato. Sí, parecía ser un gato, pero a la vez no era. Estaba seguro de que no era porque era un poco más grande, como si fuera la de un niño, vaya. Pero tampoco tenía facciones de una persona, ni de un gato. No solo eso, sino que yo nunca tuve mascotas. No tenía sentido que algo o alguien estuviera dentro de mi casa porque vivía solo. Entré rápido aún así, buscando quién o qué me estaba viendo desde adentro, porque cuando me iba acercando a la puerta, eso se quitó de la ventana y volvió a colocar rápido la cortina. Al estar dentro de la casa, revisar esa ventana, la cocina, los baños, todo, no encontré nada, ni a nadie. Puede ser que lo hubiera imaginado, como a todos nos puede pasar, así que bueno, lo dejé ahí. Seguí con mis cosas, terminó el día, y a la mañana siguiente, cuando salí para mi trabajo, cerré el portón, giré la vista hacia la casa, y ahora, desde la ventana que tiene mi puerta en la parte de arriba, lo volví a ver. Esa misma cara toda blanca entre un gato, una persona, un niño escondiéndose de nuevo. Pensé lo mismo que el día anterior, era mi imaginación. Iba ya tarde al trabajo y no podía regresarme para revisar, no era nadie, estaba seguro. Para resumirles una semana de lo mismo, no abrumarlos en detalles, les voy a contar que toda una semana me estuvo pasando eso. Llegaba, salía, a donde me moviera y coincidiera con alguna ventana, pero siempre en mi casa. Estaba esa cara viéndome. En una ocasión me tocó ver esa cara desde afuera de la ventana del baño, en lo oscuro del patio. Y ahí me di cuenta que esa cara resaltaba de verdad por lo blanca que era, aun y que estaba en lo oscuro. Una vez al mes, una muy buena amiga viene de vez en cuando a hacerme una limpia tanto a mí como a la casa. Ella se dedica a eso aparte de su trabajo, y es una costumbre que tenemos desde hace unos años, para que las cosas siempre vayan bien. Yo no le había contado a nadie de esto, a ella tampoco. Seguía sosteniendo que era solo mi imaginación. Pero cuando ella llegó a mi casa ese día, al estar entrando a la sala tenía una expresión de extrañeza,
con el ceño fruncido viendo para todos lados y me dijo: «Ya vi lo que tienes por aquí, ¿eh? Ya me recibieron desde tu ventana». Yo sí me asusté. Se empezaba a hacer real lo que yo creí que era simplemente mi imaginación. Y sí le pregunté que qué había visto. «Ay, Beto, te cruzaste con una bruja en estos días. Estoy segura que eso fue. Algo te hicieron, te mandaron algo aquí a tu casa. Cuando iba llegando vi lo que tienes viviendo aquí contigo». A ver, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que viviendo aquí? ¿Cuál bruja? Sí, no te voy a mentir, esta semana he visto que algo me observa desde las ventanas, como si fuera un gato, un animalito, pero a la vez, ¿sabes qué? Parece un niño. Le dije, y ella me respondió: «No, Alberto, tú no tienes aquí ni a un gato ni a un niño. Una bruja te mandó no sé si decirle un demonio pequeño. Te está espiando, no te ha hecho nada, yo te veo muy bien. En tu trabajo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y cómo vas a andarme diciendo que era un niño o un gato? ¿A poco cuando has visto esa cara no te has fijado en los ojos y los dientotes que tiene?» Yo le dije que no, nunca le había podido ver los dientes. Los ojos al menos yo los veía pequeños, de hecho podría jurar que ni boca tenía. Y también le dije que todo en mi vida iba bien, como siempre, de hecho hasta mejor que antes. Bueno, no se diga más. Vamos a purificar aquí la casa, a limpiarte a ti y todo eso, que aún estamos a tiempo. ¿De qué? No sé, no sabemos qué quiera esa bruja. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido? Mientras acomodábamos las cosas para la limpia de todo, yo intentaba recordar de alguien quien pudiera sospechar. Y pensando me acordé solo de esa señora, con la que choqué por accidente cerca del mercado. Le dije que le había recogido unas bolsas con esto, con lo otro, y ella me dijo que muy probablemente había sido ella. Esa plática no llegó a más. Antes de la limpia, vaya. Hizo todo lo que tenía que hacer, nos quedamos platicando sobre ella y no pudimos llegar a una conclusión que no fuera que simplemente me había tocado mala suerte de toparme con alguien malintencionado. ¿Qué quería? ¿Por qué había hecho eso? Nunca lo supimos. Y si le soy sincero, después de esa limpia, a ese rostro blanco, no lo volví a ver nunca más. ¿Había escuchado alguna vez que una bruja enviara algo a espiar? Cuéntenos, en lo que ahora nos vamos directo al municipio de Pantepec, Chiapas, México, desde donde una persona que prefiere mantenerse como anónimo nos cuenta esto. Nunca fui una persona cercana a la familia de mi padre, dado que a diferencia de la de mi madre es que ellos vivían un poco más alejados. Sin embargo, yo me llevaba muy bien con ellos, y entre los hermanos de mi padre había un tío que me gustaría centrar mi relato en él. Vamos a llamarle el tío Luis, quien era un hombre de unos 50 años que trabajaba como mecánico en su propio taller, y siempre le iba muy bien económicamente hablando. Siempre tenía trabajo, ya tenía ayudantes. Él tenía su taller por el centro, muy bien ubicado también. Todos pensaban que se debía a que era alguien muy amable, enérgico, servicial, etc. De otra forma no se explicaban cómo es que su negocio creció tan rápido. Había una frase en particular que recuerdo mucho de mi tío, al menos a mí me la decía muy seguido. Y es que cuando le contaba acerca de algún pequeño problema que tenía o dudas sobre algo, él siempre decía: «Ve hacia la derecha, siempre toma el camino que tengas a la derecha». Si bien pareciera que esta frase es demasiado literal, en cuanto la decía me empezaba a explicar a detalle esta metáfora que para él se había convertido casi como una filosofía de vida. Pero bueno, siempre hacía énfasis en ir siempre a la derecha, seguir avanzando pero siempre por ese lado.
Me confesó que todo surgió a partir de una ocasión en la que iba hacia una entrevista de trabajo, pero se perdió en el camino y giró en dirección equivocada hacia donde debía, ya que justamente se fue hacia la derecha en unas calles. Pero el haberse equivocado lo llevó a conocer a quien le enseñaría sobre mecánica y todo lo que tuviera que ver con autos. Por ello, es que ahora su vida estaba prácticamente resuelta. Les acabo de resumir toda su historia con eso, lo importante. Por ello, él tenía mucho apego a esa frase precisamente. Lamentablemente, él falleció hace unos 4 años. Es de los pocos que ha unido a toda la familia de mi padre por el cariño que le tenían. No voy a negar que también fue difícil para mí. Sin embargo, cuando lo recordaba pensaba en eso, en seguir avanzando. Para mí no fue problema cuando mi tía y mis primos le llamaron a mi padre para que los ayudáramos a darle una limpieza completa a su rancho, allá en el municipio de Pantepec, ya que habían varias cosas de él que ya no se utilizarían, pero habían otras que ocuparían una mano. Mientras descansábamos mi primo y yo, decidimos ir a dar un vistazo a todo el terreno, ya que detrás del rancho hay una vereda que se adentra a los cerros y montes de la zona que te llevan a unas vistas preciosas de esos mismos cerros. Mi tío siempre había procurado ese camino. Le encantaba caminar por ahí cada que visitaba su rancho. Cuando llegamos a esta vereda, notamos algo que nunca antes habíamos visto, porque ese camino siempre había sido en línea recta. Pero tras avanzar unos metros nos percatamos de que al parecer había una intersección que siempre había estado oculta por ramas o maleza. Sin embargo, pareciera que recientemente habían quitado eso y olvidaron ponerla de vuelta tal vez. Es decir, mi primo y yo estábamos frente a la opción de tomar 2 caminos. Un camino a la derecha o a la izquierda, donde era este camino nuevo que parecía haber estado tapado. Éramos jóvenes, claro que tomamos ese camino sin pensarlo, comenzando a caminar por ahí explorando, siempre recordando por dónde veníamos, que tampoco era mucho problema. El camino estaba cubierto, sí, pero se podía ver que por ahí era paso de gente. A pesar de que sí había mucha maleza, árboles, telarañas, de todo lo esperable en un cerro. Conforme seguíamos avanzando, no solo yo, sino también mi primo, olimos algo muy feo. Olía a animal sin vida, pero de una manera muy exagerada, de esas que sientes que te vas a enfermar de algo con solo percibir un olor. La verdad, ya habíamos caminado un buen rato. Yo estaba por decirle que regresáramos, volteando hacia el camino que habíamos dejado atrás. Pero en eso mi primo me dice: Ven, tienes que ver esto. Lo alcancé y llegamos a una cueva pequeña, a las faldas de otro cerro. En la entrada de la cueva vimos una piedra grande, plana, donde estaban dibujados, no sé si con pintura roja, no quiero pensar mal, símbolos extraños. Aparte de eso, confirmamos que de ahí venía ese olor, porque vimos también animales sin vida. No sabría decirles si eran conejos, gatos, perros, porque eran solo trozos peludos, mojados. Había también mechones de cabello, pero estos sí parecían ser de personas, puestos por todas partes. Una escena muy grotesca, fea. Entre esas cosas y antes de irnos corriendo, vimos objetos tirados, pero eran cosas sin sentido. Un cepillo, una zapatilla, por allá una calculadora. Puras cosas así sin relación. Pero mi primo, que no era el hijo de mi tío Luis, también era un sobrino, me dijo señalando una parte en específico entre esas cosas: Mira, esas cosas son de mi tío Luis. Mi mamá le regaló ese encendedor de la vez que fuimos a Yucatán. También ese plato y ese vaso. Por eso no está completa la vajilla que le dio mi abuelita. ¿Te acuerdas? Cuando cumplió años. Yo solo reconocí el vaso y el plato. Era cierto, era la misma, una blanca con azul y color vino. Cuando vimos todo eso, sí nos dio miedo.
No sabíamos si alguien ahora nos estaba viendo, así que regresamos corriendo al camino que ya conocíamos muy bien. Y una vez que estábamos ya casi llegando, estuvimos de acuerdo en que algo le habían hecho a mi tío. Pero luego mi primo sugirió que quizás podría ser lo contrario. Algo había hecho él para que sus negocios salieran a flote así de rápido como le fue a él, teniendo mucha competencia cerca de su taller. Él, siendo nuevo, de la noche a la mañana ya tenía muchos clientes. No supimos entonces qué fue. Tal vez alguna coincidencia, pero no les he comentado que nunca nos dijeron la verdad de cómo fue que mi tío había fallecido. Y miren, no es por el morbo que sabemos que a veces genera el hacer un funeral con el ataúd abierto, pero el de mi tío Luis ha sido el único de toda la familia que se ha velado con la caja cerrada, y solo nos dijeron que había fallecido de causas naturales, así tal cual, a sus 50 años. Así que yo, en lo personal, creo que él había hecho algo y, no sé, de alguna manera alguien se lo cobró, no necesariamente alguien vivo. Prometimos nunca contarle a nadie de esto. Nuestra familia no sabe que nosotros encontramos esas cosas allá por esa cueva. Por ello me gustaría que mi relato fuera anónimo. ¿Qué tipo de cobros son los que estos trabajos de brujería hacen a quienes solicitaron servicios como lo son un éxito no precisamente pequeño para un negocio? Sería arriesgado sugerir que, como este caso, Saray Padilla esta noche nos relata la siguiente experiencia, una muy extraña y no sé, quizás este relato nos cuente algo sobre lo que acabamos de preguntar. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. En mis vacaciones de secundaria siempre buscaba algún trabajo informal por poco tiempo que me mantuviera ocupada y de pasada me dejara algún ingreso extra, por lo que siempre pedía una oportunidad en los negocios locales de mi colonia. Cuando pasé de segundo a tercero de secundaria, mi hermano mayor me comentó que una chica que había estado con él en la preparatoria le estaba yendo muy bien con su estética. Había abierto hace poco una nueva sucursal a unas cuantas calles de mi casa, por lo que me preguntó si estaba interesada para comentarle, de manera que en un par de días pude conseguir un empleo cercano. Yo tenía 14 años y ella como unos 25. Desde muy joven ella empezó en este mundo y la verdad sí había tenido éxito en sus negocios. A pesar de que ella iba todos los días al local, rara vez se quedaba durante toda mi jornada, ya que siempre andaba ocupada en vueltas haciendo servicios a domicilio o contactando con proveedores y cosas así. Yo solamente me encargaba de limpiar el lugar, así como recibir a los clientes, dejándole el trabajo principal a la estilista que únicamente atendía por cita, y también era una chica bastante amable. Sin embargo, recuerdo que en la primera semana tuve un pequeño problema con ella. Teníamos unas bolsas especiales para tirar el cabello, y es que la dueña los separaba por color diciendo que si estaba en buenas condiciones podría hacer extensiones u otras cosas para venderlas, pero no le gustaba comentárselo a los demás debido a que muchas veces las dueñas del cabello deciden venderlo antes de cortárselo. Así que ella no solo vendía el cabello sin decirles, sino que también les cobraba el corte. En esa ocasión que les cuento, las bolsas ya estaban llenas, y no quedaba tanto, por lo que decidí tirarlo a la basura. A lo que la estilista me dijo que eso iba a molestar a la dueña, aunque le dije que yo le explicaría, pero aún así la noté intranquila. Tan así me decía que se enojaría que cuando por fin apareció y le conté esto, se molestó mucho, al punto de gritarme. Me dijo en repetidas ocasiones que el cabello no debía desperdiciarse para nada e incluso me obligó a sacarlo de la basura para ponerlo en una bolsa nueva. A partir de ahí yo comencé a mantener un perfil más discreto, porque ese regaño sí me incomodó lo suficiente como para ya no querer socializar ahí. Pero ella estaba como si nada, como si aquel percance solo hubiera sido un pequeño arranque de ira.
Sinceramente, después del incidente con el cabello que tiré a la basura, ya no veía a las dos de la misma forma. Era un adolescente, entonces sí me dolió, por lo que mantuve mi distancia para no relacionarme tanto con ellas. Pasaron unos días y yo acompañé a mi hermano a hacer unas vueltas. Durante el camino se nos hizo tarde y antes de llegar a la casa, cuando ya estábamos por la colonia, por esa estética, a lo que me preguntó por mi trabajo y le respondí que todo iba bien. Vimos a la dueña y a la estilista, que salieron de ahí a pesar de que ya eran las 11 de la noche, cuando el local cierra a las 9. Las dos traían bolsas en las que guardábamos el cabello y las subían a una camioneta. Así que le platiqué a mi hermano acerca de lo que me tocó ver que hacían. A él se le hizo raro. Me dijo que si bien habían personas que compraban cabello real o extensiones, generalmente esto estaba mal visto, porque lo correcto para muchos debería ser donarlo a personas que lo necesitaran. Así que quienes lo hacían trataban de que nadie se diera cuenta. Días después, cedí finalmente ante una insistencia que tenían las dos para dejarme retocar el cabello. Sin embargo, mi única condición era que no fuera algo exagerado o tan llamativo, a lo que las dos aceptaron diciendo que solamente harían un pequeño despunte acompañado de un ligero cambio de estilo. Sinceramente quedé encantada por cómo lo dejaron. Encima no me habían cobrado. Una hora antes de mi salida, ese día precisamente, llegó mi hermano al local y luego de platicar con su amiga un poco alejados, me llamó para irnos. Yo no sabía qué estaba pasando, ya que ella solamente me dijo: «Fue un gusto trabajar contigo y espero regreses en otra ocasión». A lo que yo solo le respondí que también había disfrutado trabajar ahí, pero no estaba segura de qué sucedía, hasta que salimos y subimos al coche de mi hermano. Él me dijo que le había inventado una excusa, una para la cual les decía que ya no podía trabajar con ellas. Me platicó que el fin de semana pasado se había topado a un viejo amigo en un bar. Se pusieron al día y durante la conversación salió el tema de que él, su amigo, había salido durante algún tiempo con la dueña de ese local, y mi hermano le comentó que yo estaba trabajando con ella, además de lo que vimos la otra noche. Dice mi hermano que le cambió la cara. Se terminó su bebida de un trago y le dijo a mi hermano que lo mejor era que yo saliera de ese lugar y que me alejara de ella. Él no le decía la razón y mi hermano tuvo que insistir para que le contara que, durante el tiempo que estuvieron juntos, a veces él también le ayudaba en su negocio y que también le pareció raro el otro ingreso que de repente empezó a tener y las prácticas con las bolsas, separar el cabello y todo eso. Porque dice que de repente empezó a notar un gran incremento en los ingresos, era mucho, exagerado. Él le preguntaba, pero ella no le decía nada, preocupado más que nada porque la podían ver mal y eso afectaría su negocio que recién iba empezando. Hasta que en una ocasión, debido a que estaba muy ocupada con vueltas pendientes, le pidió hacer un mandado con mucha discreción, le decía, en la que solamente le pidió dejar algunas bolsas con cabello en una dirección algo retirada de la zona central de la ciudad, casi llegando a las afueras en un área rural. Cuenta que batalló mucho en llegar ahí, que ni siquiera sabía si estaba en el lugar correcto. Era una colonia con muchas precariedades y de muy bajos recursos, pero a la casa que llegó era tan grande, casi como una mansión, aunque en muy mal estado. De ahí salió una anciana pequeña, encorvada, totalmente vestida de negro, casi sin cabello, quien olía mucho a incienso, hierbas. Ella solo lo miró fijamente. Luego volteó hacia las bolsas y llamó a alguien del interior de la casa. Salieron otras dos mujeres más jóvenes, vestidas totalmente de blanco, quienes tomaron las bolsas, le dieron un dinero al muchacho y se metieron de nuevo a la casa sin decir ni una sola palabra. «¿Ahora entiendes hacia dónde voy con esto?», me preguntó mi hermano luego de contarme. Pero yo no quería pensar lo peor,
así que antes de que pudiera responder, me dijo: ella le vende el cabello a personas que se encargan de hacer brujería o para hacer sus rituales. La verdad, sí me quedé con miedo. Me decía mi hermano que por eso no me iba a dejar trabajar ya con ellas. No sabía si me podía llegar a pasar algo o qué. De hecho, su amigo por eso dejó de salir con ella, porque dijo que con ver a esa señora, el lugar donde estaba y todo, sí le dio muy mala espina. Y esa chica no le decía nada. De hecho, se enojaba si le preguntaba por eso. Le decía que no se metiera en asuntos que no entendía. Han pasado ya años de esta experiencia, y si bien no nos ha pasado nada malo, que Dios no lo quiera, a veces siento un poco de temor al saber que ella en algún momento tuvo parte de mi cabello, y no sé, me pudo haber dañado de alguna manera. Aunque si bien sigo manteniendo una relación con ella al saludarla o platicar vagamente de vez en cuando las veces que coincidimos, sigo manteniendo esa distancia, sin ser grosera tampoco, ya que no sé de qué pueda ser capaz aquella mujer. Después de escuchar estos relatos, ¿usted qué piensa? ¿Conoce algunas formas de protección para estas prácticas? De ser así, sería muy interesante leerlos. Sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.